deportes y mucho más. Ingresa a rpp.p. RPP, la voz del Perú. 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos en ampliación de Noticias de los Domingos aquí en RPP, la voz del Perú. Los acompañan Omar Mariluz y Carlos González. El médico Hernando Ceballos juró como nuevo ministro de Salud y sin duda tiene como principal reto pues avanzar con el proceso de vacunación contra la COVID-19, pero también, como lo mencionaba el doctor Luis Solari, no descuidar las medidas de contención contra la pandemia, ¿no? Considerando sobre todo una posible tercera ola para el próximo mes de septiembre o también en octubre, ¿no? Sobre ese tema vamos a conversar con el exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. Doctor Zamora, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Omar, Carlos. Muchísimas gracias por la entrevista. Antes de ella, quisiera mandar un saludo solidario a los compatriotas de Piura. Están afectados por este sismo. Claro que sí, 35 personas heridas, solo en Sullana, 6 en Piura, entendemos. Así que esperemos que esto se vaya normalizando y se atienda a todas las personas que han sido afectadas, doctor Zamora. Pero Carlos, por favor, tu pregunta. Sí, doctor Zamora, ¿cree usted que el nuevo ministro de Salud está en condiciones óptimas para continuar con el ritmo de vacunación dejado por su antecesor? O ¿por qué no mejorarlo en todo caso, ¿no? Considerando además que hay una inestabilidad política relacionada directamente con la conformación del gabinete ministerial. Bueno, Carlos, efectivamente la situación rebasa la posibilidad del propio ministro y sus capacidades técnicas, ¿no? Ese es un problema de liderazgo que todo gobierno debe enfrentar para implementar una campaña de vacunación efectiva. Recuerde que nosotros tenemos 3 herramientas grandes para poder tratar de contener el golpe de la epidemia. La primera es el aislamiento social, ¿no? El distanciamiento. La segunda es el sistema de salud. Y la tercera, que ha aparecido en los últimos meses, es la vacunación. Sobre la primera, ya el presidente durante la campaña dijo que no iba a tomar acciones y iba a eliminar toda cuarentena. Ya nos quedan 2, el sistema de salud y las vacunas. El sistema de salud ha mejorado, pero no es el sistema de salud potente que nosotros deberíamos tener. Todavía sigue siendo precario. Entonces no nos queda otra opción que aferrarnos a la vacuna y hacerlo lo mejor posible. Entonces, la turbulencia política que estamos viviendo en este momento no allana el camino para que mantengamos o mejoremos la campaña de vacunación, porque no todo depende del Ministerio de Salud, depende de un conjunto de accionarios que van a permitir que eso sea realizable. Ese es un punto clave, ¿no? Igual cuando hablábamos con el exministro Luis Miguel Castilla, decía, claro, no solo es el ministro Pedro Franque, sino que estamos hablando de otros 17 ministros que también tienen sus demandas, sus presiones. En el caso de salud, pues uno pensaba que, claro, la estrategia sanitaria parte de ahí, pero, digamos, ¿cuánto puede entorpecer, no sé, digamos, las voluntades del presidente del Consejo de Ministros o de otras carteras, ¿no? Incluso de propio Economía, porque es la que da los recursos en materia sanitaria? Efectivamente, Omar, mire, yo vengo diciendo de que en este momento, después de la excelente performance del doctor Ugarte, que ha logrado llegar a 5 millones de personas vacunadas, todavía nos quedan 20 millones por vacunar. Entonces lo que hay que hacer ahora es acercar la vacuna a la gente. No solamente esperar que la gente venga a la vacuna, sino acercar la vacuna a la gente. Eso ya lo han anunciado algunas medidas, por ejemplo, ampliar los horarios, extender los turnos, hacer participar a la comunidad, involucrar a los alcaldes. Pero hay otras 2 herramientas que son sensibles políticamente. Una es, ¿qué pasa con las personas que no se vacunan o no completan su carnet vacunal? Y segundo, ¿cuál es el rol de las empresas? En Francia, hoy día se está discutiendo la limitación de la movilidad de las personas que no están vacunadas. No pueden entrar a los centros comerciales, no pueden entrar a los cines, no pueden entrar a los bares. Eventualmente tendrían penalizaciones en el trabajo si no cumplen su cuota vacunal. Eso es un enorme debate. Pero también en Estados Unidos, la empresa, antes de esperar las leyes del Congreso o las leyes del Ejecutivo, la empresa Google, ¿no?, una de las más grandes empresas de tecnología en el mundo, no permite que sus trabajadores regresen a sus plantas si no tienen
completada su vacunación. Esas son lecciones que nosotros podríamos empezar a discutir e implementar en el Perú, no esperar todo el gobierno. Sí, ¿y podría aplicarse eso en el Perú? ¿Cree que es posible? ¿Las empresas deberían exigir a sus empleados la doble vacunación? ¿Primera y segunda dosis? Mire, yo soy partidario de esas medidas, por simple salud y seguridad del trabajo. Si nosotros en esta empresa somos 10, 20, 30, de los cuales la mitad estamos vacunados y la otra mitad no, se está poniendo en riesgo a la empresa misma, la operación de la empresa. Habiendo vacuna, no hay pretexto, habiendo vacuna, habiendo vacunatones, habiendo un centro de salud, ya para edades de 40 a más, no, para mí, una empresa ya debería tomar la decisión de exigir a sus trabajadores que en el momento de retornar a sus labores vengan con su carnet de vacunación o su certificado vacunal. Incluso podrían ayudar a organizar a los trabajadores para vacunarlos en cierto momento para que ellos no tengan que utilizar su fin de semana o salir en otras horas. Yo creo que la empresa privada ya está haciendo algunos esfuerzos en Ancash, en la misma ciudad de Lima, contratando personas, apoyando en la logística. Podría tomar algunas iniciativas en ese sentido. Porque leí hace unos cuantos días en realidad, y este es un debate también en todo el mundo, que la tercera ola va a ser justamente de los no vacunados, ¿no? Aquellas personas que teniendo acceso a las vacunas, como pasa en Estados Unidos y en países desarrollados, han decidido no vacunarse. ¿Puede pasar eso en el Perú? En España ya se están viviendo la quinta ola, en otros lugares están en la cuarta ola y nosotros nos preparamos para tener una tercera ola porque recuerde que hay 20 millones de peruanos que no están vacunados completamente o no tienen ninguna vacuna. La variante Delta, si bien no es tan prevalente en el caso peruano, es una amenaza que la tenemos presente. En el mundo, el 85% de las personas que están llegando a las unidades de cuidados intensivos en lugares de alta vacunación son personas que no se han vacunado. Ahora, Eso pone en riesgo a la sociedad. De lo que se ha propuesto, ya mirando un poquito más el mediano y largo plazo, doctor Zamora, de lo que ha propuesto el presidente Pedro Castillo en su mensaje 28 de julio, ¿qué es lo realizable? Porque siempre escuchamos a los médicos y a los exministros políticos hablar de fortalecer el primer nivel de atención. Nos queda claro que es algo que se tiene que hacer, que es necesario con las precarias postas que tenemos en nuestro país. Pero ¿por qué no se hace? ¿Es costoso? ¿Demanda más personal? ¿Es viable, en resumidas cuentas, lo que se está prometiendo? Mire, es viable en el mediano plazo. De los 8.000 establecimientos de salud del primer nivel que nosotros tenemos, cerca del 80% tiene alguna falla estructural o necesita renovar sus equipos. 70% no tiene internet, 30% no tiene agua, la mitad no tiene médicos. Para mí ha sido bien el anuncio, la visión de que hay un compromiso del nuevo gobierno de fortalecer ese nivel. Pero como es de mediano plazo, cuanto antes empecemos, mejor. Ojo, ha anunciado 5.000 equipos integrales de salud a ese nivel. Son 5.000 médicos, 5.000 enfermeras, 5.000 obstetras o psicólogos o odontólogos. Esa composición tiene que empezar ahora. Para hacerlo necesita fondos. Para ampliar los fondos que ya existen en el presupuesto o incluirlos en el futuro, va a tener que pasar por el Congreso. Y la relación con el Congreso en este momento no es la mejor. Y otro de los anuncios del presidente Castillo durante su mensaje en la asunción de mando, doctor Zamora, fue que tenían previsto vacunar al 70% de la población hasta fin de año, ¿no? ¿Será posible esto? Mire, es posible, por supuesto que lo es. Como le vuelvo a repetir, hay dos grandes estrategias. Una para la oferta, ampliar los turnos, ampliar la participación comunitaria, el involucramiento de los alcaldes, ¿no? Ampliar los horarios, movilizar personal, y también la demanda. Cómo los ciudadanos ven que si no se vacunan, se pasa algo en sus vidas. Uno no puede manejar sin cinturón de seguridad. Uno no puede entrar a un cine y fumar. Hay ciertas reglas que uno debe cumplir en la sociedad para protegerse y proteger al resto. Ese es el caso de la vacuna. Usted no puede entrar a un centro comercial, no puede entrar a un cine, no puede entrar a un bar si no está vacunado, porque pone en riesgo a nuestra sociedad y nuestros establecimientos de salud, que son chiquitos, que son débiles, no pueden darse el lujo de tener una enorme demanda otra vez, habiendo vacuna.
Perfecto, doctor Zamora, muchísimas gracias por este análisis sobre un sector que sin duda es el prioritario. Pero volvemos con usted para seguir conversando después de escuchar a los anunciantes. 9:15, venimos con todo eso. Fiestas Patrias en Casa Grande lo celebramos con ofertas. Por la compra de sala, comedor o dormitorio, llévate un exclusivo juego de mesas para sala a solo 199 soles. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que... De la mañana estamos conversando con el exministro de Salud, Víctor Zamora, sobre justamente las expectativas de este gobierno en un sector tan importante, sobre todo por la coyuntura todavía de pandemia en la que nos encontramos y que no podemos bajar la guardia. Y doctor Zamora, más temprano conversábamos con el doctor Luis Solari y claro, nos hablaba de que sí es notorio, es claro que se mantiene la estrategia de seguir vacunando. No, evidentemente no podemos dejar de vacunar a las personas si queremos salir de esta crisis sanitaria en la que todavía nos encontramos. Pero paralelamente, ¿usted nota o cree que se tengan que tomar otras estrategias o estamos bajando la guardia y nos podemos volver a contagiar? Se habla nuevamente, lo que le decía hace un momento, de una tercera ola. ¿Podemos como país enfrentar una tercera ola muy dramática? Yo, lamentablemente, para poder planificar el futuro, uno en estas condiciones hay que plantearse el peor de los escenarios. Uh-huh. Si nosotros tenemos 20 millones de personas que no han recibido su vacuna completa o no han recibido ninguna vacuna, nuestro estado de vulnerabilidad es altísimo. Solamente basar nuestra estrategia en vacunar es insuficiente. Debemos, y yo aprovecho esta entrevista para pedir que se revise las medidas de control social, de restricción de la movilidad. En este momento no hay ninguna, ¿no? Nos movilizamos en toda la ciudad sin ninguna restricción, sin ninguna limitación. Los centros comerciales abarrotados, no hay ninguna restricción social y eso tiene que ser revisado. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta el día de ayer ha revisado sus normas y ha vuelto a decir, pónganse la mascarilla incluso si ustedes están vacunados, porque ellos, a pesar de los altos niveles de vacunación, consideran que el peligro continúa. Lo mismo pasa en Europa. Y lo tercero, no debemos dejar que nuestros hospitales se cierren, al contrario, aprovechar este momento que los casos han bajado para fortalecer lo que tú has dicho, Mar, el primer nivel de atención, especialmente con los puntos de oxígeno. Hay muchas lecciones que hemos aprendido, no debemos encajonarlas, hay que revivirlas, hay que volver a implementarlas. Sí, y doctor Zamora, y dentro de esas medidas que usted considera que deben ser, dentro de esas medidas restrictivas, ¿no?, que usted considera que deben ser evaluadas según el escenario que tenemos ahora y según la posibilidad de que más adelante se presente una tercera ola, ¿usted considera la medida del confinamiento como una opción? Mire, no. Ya está largamente demostrado de que el confinamiento absoluto en el Perú no es posible realizarlo y su impacto económico es brutal, ¿no? Ya lo hemos vivido, sin embargo, hay otras estrategias que se han implementado con un relativo éxito. El cortar los fines de semana, los toques de queda, ¿no? Ciertos establecimientos que en realidad tenemos que, a pesar del impacto económico que esto tiene, el impacto social y sanitario es mucho mayor.
tenemos que revisar todas esas medidas que sí nos han funcionado y que podemos volver a implementarlas. Yo le agrego que además podemos implementar otras que están sucediendo en el mundo, que la ciudadanía pueda movilizarse con ciertas limitaciones mostrando su carnet vacunal y que la empresa privada también pueda jugar un rol al informarle a sus usuarios que para entrar a su centro comercial, para entrar a su cine, para entrar a su restaurante, solamente están permitidos aquellos que están vacunados. De otra manera, lo siento, venga otro día. Ahora, ¿cuánto sabemos también, doctor Zamora, de digamos, el nivel de protección o el tiempo de protección que nos dan las vacunas? Sabemos que el presidente Francisco Sagasti ha dejado pues ya comprometido, firmado contratos para que el Perú adquiera y reciba en el transcurso de los meses un gran lote de vacunas para tener vacunados con 2 dosis a absolutamente toda la población. Pero se va a necesitar seguir negociando. ¿Cuán importante va a ser el rol ahí, no solo del ministro de Salud, sino del ministro de Relaciones Exteriores en esas negociaciones? Mire, yo considero que se tiene que seguir negociando. La razón es sencilla, porque la demanda por las vacunas es tan grande que lo que nosotros tenemos son contratos, algunos de ellos pueden caerse en el futuro, ya sea porque la producción falló, el barco no llegó, entonces debemos tener una sobrecompra, si me vale el término, para poder garantizar de que la vacunación siempre esté presente, no que falta la vacuna, que no llegó el avión, siempre debemos tener alternativas para nuestros usuarios, para nuestros conciudadanos. Esa es la razón por la cual el Perú, después de Brasil, junto con Chile, son entre los países que más contratos tienen. Es cierto, las vacunas llegan de a poquitos, todas las semanas, a veces pasando un día, llegan 100.000, llegan 250.000, llega a 500.000, y esperamos que ese ritmo se mantenga, pero nadie puede garantizarlo en el Perú. Lo que podemos garantizar es los contratos, que lleguen a tiempo o no, eso tiene muchas variables. Ahora, doctor Zamora, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su reacción frente al anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, respecto a la construcción de más hospitales en el país? Un hospital por cada región, ¿no? Primero, ¿no sería necesario reforzar los existentes? ¿Cuál es su punto de vista? ¿O cree que esto es posible, necesario actualmente? Mire, el sistema de salud peruano es muy precario, es uno de los más precarios de América Latina. En realidad nos falta todo. Nos faltan primer nivel de atención, nos faltan centros de mediana complejidad y nos faltan hospitales. Nosotros tenemos la mitad de la capacidad hospitalaria que deberíamos tener. Nosotros tenemos una cuarta parte de las unidades de cuidados intensivos que deberíamos tener, no solamente para COVID, sino en general. Nuestro déficit es enorme por décadas de haber invertido muy poco en nuestro sistema de salud. Nos faltan recursos humanos. Se calcula que aproximadamente son 20.000 solamente los médicos que necesitaríamos para completar lo mínimo deseado para en todo el país cubrir las necesidades de nuestros pacientes. O sea, la deuda social en salud es enorme. Los hospitales son necesarios, el primer nivel es necesario, igual que lo son los laboratorios. Ojo, nosotros estamos produciendo aproximadamente 40.000 pruebas moleculares por semana. Nosotros estamos todavía lejos de la producción de 40.000 a 50.000 pruebas moleculares día que tienen nuestros vecinos de Colombia y Chile. En el caso de la vacunación es un reflejo de ello, ¿no? Nosotros hemos podido llegar a cerca de 250.000 de personas vacunadas en un solo día, y Colombia el día de ayer ha vacunado 500.000 en un solo día. Entonces, todo el sistema de salud depende de sus recursos humanos, de su infraestructura, y la deuda es enorme. Ahora, me gustaría pasar a otro tema que realmente genera indignación, creo que es la palabra, y asco sobre estas compras irregulares que se han detectado en salud, ¿no? Gracias a escuchas telefónicas de la policía, se ha podido detectar esta mafia al interior de una institución tan importante y justamente en medio de una pandemia, ¿no? que es lo más doloroso. ¿Cómo tomamos esto? La presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, el viernes último habló para RPP Noticias, ha dicho que pues, no tiene absolutamente nada que ver con estos hechos, pero ¿qué está pasando al interna de instituciones tan importantes como de salud, doctor Zamora? Bueno, en primer lugar yo quiero manifestar de que espero que esta denuncia no sea cierta, porque como usted refiere de serlo,
sería un asco que personas que han estado responsabilizadas por la atención de nuestros pacientes, por la vida de nuestra gente, haya aprovechado este momento para lucrar, ¿no? Y para lucrar y para robar. Espero sinceramente que esto no sea cierto. Sin embargo, hay otros casos, lo que parece tan abominable, ¿no? Como el que usted acaba de mencionar, ¿no? La venta de camas UCI, del turno de las camas UCI, ¿no? O, por ejemplo, el incremento de los precios de los medicamentos o del oxígeno cuanto tanto lo necesitamos. Hay actualmente miles de personas que están endeudadísimas por los cuidados del COVID frente a los que han aprovechado esta pandemia para lucrar de la peor manera. Exacto, porque según las transcripciones que estoy leyendo aquí, a ver, en estas compras fraudulentas, contratos fraudulentos con sobreprecios, ha habido un desfalco al Estado nada menos que de 28.9 millones de soles, según relata el diario La República. Claro, pero yo creo que la cifra no es lo importante, es el acto, ¿no? Sí, claro. Sea un sol o sean millones de soles, el acto de usar la pandemia para el aprovechamiento personal es de plano ya condenable y debe ser totalmente penalizado. Sin embargo, nuevamente ratifico, espero que las personas involucradas o la lista de personas involucradas puedan demostrar su inocencia. En caso que no sea así, le debe caer todo el peso de la ley. Ahora, esto significaría también, doctor, que se debería revisar los sistemas de control en el sector salud, ¿no? ¿Usted cree que hay algunas cosas que se deben ajustar o les parece que estos funcionan adecuadamente? No, al contrario. El sector salud, debido a múltiples razones, es el segundo sector más corrupto después del Ministerio de Transporte, según el informe que presentó la Contraloría el año 2019. Una de las razones es porque el sistema de salud es tan fraccionado. Nosotros tenemos aproximadamente 32 subsistemas de salud: Ministerio, Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, dentro de las Fuerzas Armadas, Sanidad Naval, Sanidad Militar, Sanidad Aérea, tenemos el INPE, tenemos 25 regiones que son prácticamente autónomas en salud. Cada uno ejecuta sus fondos de distinta manera, siguiendo teóricamente las mismas reglas, pero controlar un sistema tan fragmentado es extraordinariamente complejo. Una de las cosas que nosotros hemos planteado y sacamos una norma en el 2019 es unificar las compras, por ejemplo, de los medicamentos, ¿no? Hay un decreto de urgencia publicado en el 2019 durante la gestión de la doctora Zulema Tomás, que unifica el sistema de compras de medicamentos, insumos, y eso sería un enorme gol que podría meter, por ejemplo, el nuevo ministro de Economía, de quien depende el Sistema Nacional de Compras. Así es. Mejorar el sistema de compras, especialmente en salud, donde necesitamos que sea más rápido, más transparente y con menos corrupción. Perfecto, doctor Zamora, muchísimas gracias por este análisis. Víctor Zamora, exministro de Salud. Carlos, son las 9:28 de la mañana, vamos a escuchar los titulares, pero al volver conversaremos con Percy Castillo, que es adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, sobre otra de las propuestas que ha hecho el presidente Pedro Castillo. Servicio militar, ¿cómo es? ¿Cuáles son los requisitos? Venimos con eso.